¿Alguna vez te has preguntado qué harías si todo por lo que has trabajado durante toda tu vida estuviera a punto de ser arrebatado? Tengo el sueño de llegar a los 10.000 suscriptores para finales de noviembre de 2024. Por favor, sé parte de mi sueño. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Así podrás seguir disfrutando de más historias emocionantes que nos recuerdan el poder del amor y la familia. Comparte con tus amigos y comenta qué parte te impactó más. Carmen, una humilde trabajadora de hotel, ocultaba un secreto que cambiaría todo. Su lucha por defender su legado te sorprenderá. ¿Estás listo para descubrir su increíble historia? Carmen Rodríguez caminaba lentamente por los pasillos del Hotel La Estrella, un lugar que había sido su hogar durante décadas. Su uniforme gris y su cabello recogido en un moño bajo hacían que se confundiera entre el personal. Para los nuevos empleados y la mayoría de los huéspedes, era simplemente una de las trabajadoras de limpieza del hotel. Pero Carmen no era solo una trabajadora más. Ella era la dueña. El anonimato había sido su refugio en los últimos años. Después de décadas dirigiendo su imperio hotelero con firmeza, había decidido retirarse de la atención pública. Quería observar de cerca cómo funcionaban las cosas en su querido hotel sin la presión de ser tratada como la figura de autoridad que era. Esta invisibilidad le permitía ver el verdadero carácter de las personas que trabajaban y vivían bajo su techo. Esa mañana, Carmen se detuvo frente a una gran ventana que daba al jardín central del hotel. Los huéspedes paseaban por los caminos floridos, disfrutando del lujo discreto que la estrella ofrecía. En sus rostros se reflejaba la satisfacción que buscaban en un lugar de este nivel. Carmen sonrió, no porque se sintiera satisfecha con su vida, sino porque sabía algo que los demás no, ella había construido todo lo que veían. Su decisión de mantener su papel oculto no había sido fácil. Había sido una de las empresarias más poderosas del país, reconocida por su talento para expandir y dirigir hoteles. Sin embargo, las sombras le ofrecían una perspectiva diferente, una tranquilidad que le permitía valorar su legado sin el peso de los ojos expectantes del mundo. Mientras continuaba su recorrido por el pasillo, dos jóvenes gerentes, Julio y Lorena, cruzaron frente a ella sin apenas notar su presencia. No la conocían, y tampoco les importaba. ¿Has visto a esa mujer?, murmuró Julio, refiriéndose a Carmen. ¿Por qué sigue trabajando aquí a su edad? Debería haberse retirado hace años. Lorena esbozó una sonrisa sarcástica. Quizá es una de esas personas que no sabe cuándo parar. Hay gente que simplemente no entiende cuándo es momento de dejar todo atrás. Carmen, que estaba de espaldas a ellos, escuchó el comentario sin inmutarse. Había aprendido a no tomar a pecho la subestimación de los demás. Durante años, había sido vista solo como la vieja trabajadora, y aunque podría haberles revelado quién era realmente, prefería su posición actual. Sabía que su poder no residía en lo que aparentaba, sino en lo que realmente controlaba. Después de terminar su recorrido, Carmen se dirigió al almacén donde guardaba sus herramientas de limpieza. Allí encontró a Marta, una joven empleada con la que Carmen había forjado una relación especial a lo largo de los años. A diferencia de los otros empleados, Marta siempre había tratado a Carmen con amabilidad y respeto, sin nunca saber quién era realmente. «Buenos días, Carmen», dijo Marta con una sonrisa, mientras revisaba el inventario. «¿Cómo ha estado la mañana?» «Tranquila, como de costumbre», respondió Carmen, acomodando algunos productos. «¿Y tú, cómo va todo?» Marta bajó la mirada hacia la lista que sostenía y luego suspiró. «Bueno, parece que se avecinan cambios grandes. He escuchado rumores de que el hotel podría ser vendido». Carmen se quedó en silencio por un momento, sin dejar de ordenar los productos. No era la primera vez que escuchaba ese rumor, pero sabía que esta vez podía ser diferente. La presión de algunos socios para vender estaba creciendo, y varios inversores extranjeros ya habían mostrado interés en adquirir la estrella. ¿Vendida?, preguntó Carmen, simulando curiosidad. ¿Quién ha dicho eso? Lo oí de Julio, dijo Marta, con una expresión preocupada. Mencionó que un hombre llamado Roberto Mendoza está interesado en comprar el hotel.
Dicen que no hay manera de detenerlo cuando decide obtener algo. El nombre de Mendoza no le era desconocido a Carmen. Roberto Mendoza era un magnate hotelero implacable, conocido por comprar propiedades en dificultades para integrarlas en su imperio. Sin embargo, hasta ese momento, Carmen había evitado cualquier tipo de contacto con él. Sabía que, tarde o temprano, Mendoza intentaría llegar a ella. Y ahora, ese momento parecía estar cerca. Bueno, los rumores siempre son eso, Marta, rumores, dijo Carmen, intentando tranquilizarla. A veces las cosas no son lo que parecen. Sin embargo, en su interior, Carmen sentía que la tormenta se acercaba. No era solo una cuestión de negocios, era una lucha por todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. Y, sobre todo, una lucha por proteger el legado de su familia. Esa noche, Carmen no logró conciliar el sueño. El silencio de su pequeño apartamento, ubicado a pocas cuadras del hotel, se hacía ensordecedor a medida que su mente se llenaba de recuerdos del pasado. No era solo el rumor de la venta lo que la inquietaba, era lo que éste representaba. La posibilidad de perder la estrella, su hogar y legado, despertaba en ella memorias de una vida llena de decisiones difíciles y sacrificios. Carmen había crecido en el mundo de la hotelería. Su padre, Pedro Rodríguez, era un inmigrante español que llegó al país con nada más que su determinación. Durante años, trabajó arduamente para adquirir un pequeño hotel que, en aquel entonces, no era más que un modesto edificio en el centro de la ciudad. A lo largo de su infancia, Carmen había sido testigo del esfuerzo incansable de sus padres. Pedro se encargaba de la administración, mientras su madre, María, cuidaba de los huéspedes y mantenía todo en orden. Desde niña, Carmen había aprendido a moverse entre las mesas del restaurante del hotel y a hablar con los clientes. Su padre la había instruido en los negocios desde una edad temprana, enseñándole el valor del trabajo duro y la importancia de mantener la integridad en cada transacción. Carmen recordaba con cariño aquellas largas noches en las que su padre la sentaba en el escritorio del despacho, enseñándole cómo revisar las cuentas y negociar con los proveedores. El éxito no se trata solo de hacer dinero, le repetía su padre con frecuencia. Se trata de construir algo que perdure, algo que tenga un valor más allá de lo material. El verdadero legado está en lo que dejamos para los que vienen después. Esas palabras se habían convertido en el principio rector de Carmen. Pero cuando Pedro enfermó gravemente, el peso del hotel recayó sobre ella a una edad mucho más temprana de lo que había previsto. Aunque su padre le había enseñado bien, Carmen no estaba preparada para la magnitud de la responsabilidad que ahora debía asumir. Sin embargo, no tenía otra opción. A medida que Pedro se debilitaba, Carmen se dedicó de lleno a gestionar el hotel. Las decisiones que tomó en esos primeros años fueron duras, pero necesarias. Comenzó a expandir el negocio, renovando el modesto hotel de su padre y transformándolo en una joya de lujo. Durante esa época, Carmen trabajaba día y noche para convertir la estrella en lo que es hoy. Pero el éxito en los negocios tuvo un precio. Andrés, su esposo, había estado a su lado durante muchos de esos años de crecimiento, apoyándola en todo lo que hacía. Sin embargo, con el tiempo, la dedicación de Carmen al hotel fue creando una distancia entre ellos. Andrés no compartía la misma pasión por el negocio, y mientras Carmen se enfocaba cada vez más en la estrella, su relación empezó a desmoronarse. Un día fatídico, mientras Carmen se encontraba en una conferencia de negocios en el extranjero, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Andrés había sufrido un accidente automovilístico y no había sobrevivido. El golpe fue devastador. La culpa la consumía. Se reprochaba por no haber estado con él en los momentos más importantes, por haber puesto el trabajo por encima de su matrimonio. Durante meses, Carmen se aisló, incapaz de reconciliarse con la pérdida y el remordimiento. Fue entonces cuando decidió que no volvería a permitir que su vida personal interfiriera con sus negocios. Se sumergió aún más en su trabajo, expandiendo su cadena de hoteles y convirtiendo la estrella en un símbolo de prestigio en el sector. A medida que su imperio crecía, Carmen se fue alejando cada vez más de las personas que una vez fueron importantes para ella.
Sin embargo, años después, cuando las presiones del mundo empresarial y las constantes traiciones de socios y competidores la llevaron al límite, Carmen tomó una decisión drástica. Optó por retirarse de la luz pública. Delegó la gestión de la mayoría de sus hoteles y se refugió en La Estrella, el lugar donde todo había comenzado. Decidió que, desde las sombras, podría controlar su legado sin las distracciones del mundo exterior. La elección de vivir como una empleada más en su propio hotel no fue bien comprendida por muchos, pero para Carmen, era la única forma de mantenerse conectada con lo que realmente importaba, su historia, su familia, y la esencia de La Estrella. Esa noche, mientras el sonido distante del tráfico nocturno llenaba el aire, Carmen se sentó en su pequeño escritorio y abrió una vieja carpeta llena de documentos y cartas. Entre ellos, estaban los contratos que la acreditaban como la propietaria legítima del hotel, pero también las cartas que su padre le había escrito cuando era niña, recordándole la importancia de su legado. Sabía que ahora, con la amenaza de Roberto Mendoza, tendría que defender lo que había construido, no solo para ella misma, sino para honrar el esfuerzo de su padre. El hotel no era simplemente un negocio, era el testimonio de todo lo que su familia había luchado por conseguir. Y no iba a permitir que alguien como Mendoza lo arrebatara sin luchar. La tranquilidad que Carmen había construido para sí misma en La Estrella comenzó a desmoronarse cuando los rumores sobre la posible venta del hotel se intensificaron. Los empleados, algunos de ellos con décadas de trabajo en el hotel, comenzaron a inquietarse. Marta, en particular, notaba cómo la incertidumbre afectaba el ánimo general del equipo. Los murmullos se propagaban como un incendio en el viento, y la noticia de que un magnate como Roberto Mendoza estaba interesado en adquirir La Estrella no tardó en llegar a oídos de todos. Los rumores parecían cobrar vida propia, y con cada día que pasaba, la tensión crecía. Aunque Carmen mantenía su calma habitual, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Mendoza hiciera su movimiento. La clave de su éxito había sido siempre estar un paso adelante, y esta vez no sería diferente. Finalmente, llegó el día en que Roberto Mendoza apareció en el hotel. Su entrada fue discreta, sin el habitual alarde de poder que acompañaba a muchos hombres como él. Acompañado solo por 2 asesores, Mendoza caminaba por el vestíbulo del hotel con una seguridad que contrastaba con la inquietud que se extendía entre los empleados. Era un hombre que, a simple vista, no parecía amenazante. Pero Carmen sabía que detrás de su fachada tranquila se escondía un empresario implacable, dispuesto a todo para obtener lo que quería. Mientras tanto, Carmen se mantenía en su rol de empleada, limpiando una de las suites de lujo en el 3er piso. Era una habitación que había sido cuidadosamente decorada para reflejar el estilo clásico y refinado de La Estrella, y Carmen siempre encontraba una especie de consuelo en esos detalles. Estaba colocando cuidadosamente flores frescas en el jarrón de la mesa central cuando su teléfono, que solo algunas pocas personas conocían, sonó. Era Ricardo, uno de los pocos amigos y socios en los que aún confiaba plenamente. «Carmen, acabo de recibir noticias», dijo Ricardo con tono serio. «Mendoza está en el hotel ahora mismo. Ha llegado con su equipo. Creo que va en serio esta vez». Carmen permaneció en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Sabía que Mendoza no era un hombre que jugara a lo seguro. Si estaba allí, es porque estaba preparado para hacer una oferta formal y presionar para que la venta se concretara lo antes posible. Pero Carmen no se dejaría intimidar. «Gracias por avisarme, Ricardo», respondió finalmente, con la serenidad que la caracterizaba. «Pero no te preocupes, tengo todo bajo control». Tras colgar el teléfono, Carmen respiró hondo y terminó de arreglar la suite. Sabía que enfrentarse a Mendoza era inevitable, pero también sabía que necesitaba estudiarlo primero, entender sus movimientos antes de dar el siguiente paso. No era el momento de enfrentarlo directamente, pero necesitaba observar de cerca a su adversario. Con ese pensamiento en mente, Carmen descendió al vestíbulo. No cambió su uniforme ni se arregló de manera distinta. A los ojos de todos, ella seguía siendo la misma empleada anciana que limpiaba las habitaciones del hotel. Pero su mente estaba afilada, atenta a cada detalle.
Cuando llegó a la entrada del salón de reuniones, donde Mendoza se encontraba con los gerentes del hotel, se quedó parada en la puerta, observando desde la distancia. La puerta estaba entreabierta, y desde allí, pudo ver a Mendoza en plena conversación con Julio, el gerente principal, y Lorena, su mano derecha. Estaban discutiendo sobre las condiciones generales del hotel y la posible negociación de una compra. Mendoza hablaba con una tranquilidad calculada, sus manos se movían con gestos precisos, y su sonrisa parecía la de un hombre que ya sabía que había ganado antes de empezar a jugar. Era un maestro en el arte de las negociaciones. Carmen había escuchado suficientes historias sobre él para saber que este hombre no era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Sin embargo, Carmen no estaba dispuesta a dejar que Mendoza impusiera su voluntad sobre ella y sobre el legado que había construido. Mientras observaba, notó que, en un momento, Mendoza desvió la mirada hacia la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Carmen. La miró fijamente durante unos segundos más de lo necesario, como si intentara comprender quién era aquella anciana que se atrevía a observar su reunión. Sin decir una palabra, Carmen giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo. Sabía que, más temprano que tarde, Mendoza querría hablar con ella, pero no tenía prisa en enfrentarse a él. La clave en cualquier negociación era mantener el control sobre el tiempo y el ritmo de la misma. Carmen tenía que estar preparada, y cuando el momento llegara, estaría lista para enfrentarlo cara a cara. Mientras tanto, seguiría haciendo lo que mejor sabía, observar desde las sombras, anticipar los movimientos de su adversario y, cuando llegara el momento, ejecutar su plan con precisión. La batalla por la estrella acababa de comenzar, pero Carmen sabía que no sería fácil para Mendoza derrotarla. Después de unos días de tensión creciente, Mendoza decidió dar el primer paso. Mandó a uno de sus asistentes a buscar a Carmen. Ella lo esperaba, sabía que, eventualmente, Mendoza intentaría hablar con ella directamente. La llevaron a una pequeña sala de conferencias. Allí, Mendoza estaba sentado, revisando unos documentos. Al verla entrar, le dedicó una sonrisa controlada. Carmen, qué placer conocerte por fin. Me han hablado mucho de ti. Parece que eres el alma de este lugar, dijo, gesticulando con suavidad, intentando aparentar cercanía. Carmen se sentó frente a él, sin dejarse intimidar por su tono amable. No respondió inmediatamente, solo lo observó, esperando que él mostrara sus cartas. Voy a ser directo, continuó Mendoza. Estoy interesado en comprar la estrella. Creo que con la inversión adecuada, este hotel puede alcanzar su verdadero potencial. Quiero hacerte una oferta generosa. Sé que has trabajado duro aquí, y me gustaría que vivieras el resto de tu vida sin preocupaciones. Carmen esbozó una leve sonrisa, pero su mirada permanecía impenetrable. La estrella ya tiene todo lo que necesita. No estoy interesada en vender lo que mi familia construyó, respondió, manteniendo la calma. Mendoza frunció el ceño, pero rápidamente recuperó su expresión relajada. No estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta, pero tampoco era alguien que se alterara fácilmente. Sabía que todavía tenía recursos que podía usar para doblar a Carmen. Entiendo que este lugar tiene un valor emocional para ti, dijo Mendoza, pero el mercado está cambiando. Si no vendes ahora, podrías enfrentar problemas más adelante. Yo podría ayudarte a evitar esos problemas. Este hotel ha sobrevivido muchas décadas sin tu ayuda, señor Mendoza, replicó Carmen. Y lo seguirá haciendo. Mi respuesta es no. Mendoza se recostó en la silla, claramente frustrado por la negativa, pero no mostró su enojo. Se levantó lentamente y la miró fijamente. Lo respeto, pero te aseguro que todos tienen un precio, Carmen. Ya lo verás, dijo, con una leve sonrisa que dejaba claro que aún no había terminado. Carmen no respondió. Sabía que la batalla recién comenzaba. Tras el encuentro con Mendoza, Carmen sabía que él no se detendría tan fácilmente. Para proteger el hotel, necesitaba adelantarse a sus movimientos. Convocó a Marta y Ricardo a una reunión privada en su pequeño despacho, ubicado en el sótano del hotel. Sabía que con ellos podría confiar y empezar a trazar una estrategia. Mendoza está buscando maneras de comprarnos,
dijo Carmen con serenidad, pero con firmeza. No solo va a ofrecer dinero. Intentará debilitar nuestra posición desde dentro, presionando a nuestros proveedores y a los bancos. Necesitamos estar preparados. Ricardo asintió, con el ceño fruncido. Sabía que el poder financiero de Mendoza era inmenso y que las tácticas de presión eran su especialidad. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó Marta, nerviosa, pero decidida a seguir adelante. Primero, quiero que contactes a nuestros proveedores de confianza, Ricardo. Habla con ellos, asegúrate de que estén comprometidos con nosotros. Sé que algunos serán tentados con ofertas de Mendoza, pero aquellos que han estado con nosotros durante años entenderán el valor de nuestra lealtad, dijo Carmen. Ricardo asintió, tomando nota mental de cada instrucción. Y Marta, continuó Carmen, necesito que mantengas a los empleados tranquilos. Algunos están preocupados por los rumores, pero quiero que sepan que no venderemos y que estamos luchando para mantener el hotel a salvo. Marta, aunque nerviosa, sintió un renovado sentido de confianza al escuchar las palabras de Carmen. Sabía que ella nunca había fallado en proteger a su gente, y no sería diferente esta vez. Lo haré, Carmen. Me aseguraré de que sepan que estamos todos juntos en esto, respondió Marta, con más firmeza de la que había mostrado hasta ahora. Con su plan en marcha, Carmen sabía que la batalla estaba apenas comenzando. Tendrían que estar preparados para cualquier cosa que Mendoza pudiera intentar. La tensión en el hotel crecía. A pesar de los esfuerzos de Marta por tranquilizar a los empleados, los rumores sobre la posible venta continuaban afectando el ambiente. Muchos habían empezado a temer que Mendoza lograra su objetivo y que sus empleos estuvieran en riesgo. Carmen, por su parte, sabía que mantener la calma y la unidad era crucial para resistir. Una tarde, convocó a todo el personal en el salón principal del hotel. Los empleados se reunieron con nerviosismo, muchos preguntándose qué les diría. Carmen se puso de pie frente a ellos, con su habitual aire de serenidad. Sé que todos han escuchado rumores sobre la venta del hotel, comenzó Carmen, con un tono calmado pero firme. Quiero que escuchen esto directamente de mí, no tengo ninguna intención de vender la estrella. Un murmullo de alivio recorrió la sala, pero algunos seguían mirando con preocupación. Carmen podía ver el miedo en sus ojos, y sabía que solo palabras no serían suficientes para disipar todas las dudas. Estamos enfrentando un desafío, continuó. Roberto Mendoza ha hecho una oferta para comprar el hotel, y no se detendrá fácilmente. Pero quiero que sepan que lucharemos hasta el final. Este hotel no es solo mío, es el legado de mi familia, y de todos los que han trabajado aquí. No voy a dejar que alguien como Mendoza lo arrebate. Un silencio respetuoso se instaló en la sala. Algunos empleados, como Antonio, un trabajador veterano del hotel, asintieron con la cabeza. Él había visto el sacrificio y la dedicación de Carmen a lo largo de los años y confiaba en ella. Siempre has estado aquí con nosotros, señora Carmen, dijo Antonio, levantando la mano. Y si dices que lucharemos, confío en ti. Estaremos a tu lado. Las palabras de Antonio resonaron entre los empleados. Poco a poco, los rostros llenos de miedo comenzaron a mostrar determinación. Carmen sonrió, sabiendo que, con su equipo unido, tendrían una oportunidad real de resistir. Gracias, Antonio, respondió. Juntos, enfrentaremos lo que venga. Este hotel es más que un negocio, es nuestro hogar. Y lucharemos por él. No pasó mucho tiempo antes de que Mendoza empezara a actuar. Tal como Carmen había anticipado, los primeros problemas comenzaron a surgir en el hotel. Las entregas de suministros se retrasaban sin explicación aparente y algunos contratos clave con proveedores fueron cancelados de la noche a la mañana. Mendoza estaba poniendo presión desde fuera, intentando desestabilizar el funcionamiento del hotel. Ricardo entró al despacho de Carmen una mañana con una expresión preocupada. Hemos perdido a 2 de nuestros principales proveedores, dijo, colocando un informe en la mesa. Uno de ellos me confesó que Mendoza les ofreció un contrato más lucrativo si dejaban de trabajar con nosotros. Carmen asintió lentamente, aunque por dentro sentía el peso de cada uno de esos golpes.
Sabía que Mendoza estaba utilizando su inmenso poder financiero para ponerla contra la pared, y esto era solo el principio. Era de esperarse, dijo Carmen con calma. Mendoza está jugando sus cartas más predecibles. Sabía que intentaría desestabilizarnos económicamente. Pero no nos rendiremos. Habla con los otros proveedores. Necesito que asegures a los que siguen con nosotros que tendrán todo nuestro apoyo. Ofrece mejores términos si es necesario. Ricardo asintió, aunque la preocupación seguía en su rostro. Voy a hacer todo lo posible, pero Mendoza está dispuesto a pagar mucho por esto, dijo Ricardo antes de salir para hacer las llamadas. No mucho después de la conversación con Ricardo, Marta llegó con más malas noticias. Carmen, acabo de recibir una notificación del banco. Están revisando nuestras líneas de crédito. Creo que Mendoza está comprando nuestras deudas. Carmen levantó la vista, sorprendida pero no totalmente desprevenida. Sabía que Mendoza estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para inclinar la balanza a su favor. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo Marta, con el rostro visiblemente preocupado. Si Mendoza logra manipular nuestras finanzas, estaremos en serios problemas. Carmen tomó un momento para reflexionar. Sabía que no podía permitir que el banco tomara el control de sus deudas. Habla con Francisco, ordenó Carmen. Necesitamos asegurar una línea de crédito alternativa, algo que nos permita resistir sin depender del banco que Mendoza está manipulando. Marta sintió y se apresuró a hacer las llamadas. Mientras tanto, Carmen sabía que estaba luchando una guerra en múltiples frentes. Mendoza no estaba jugando limpio, y ella tendría que hacer todo lo posible para adelantarse a sus movimientos. Pero, a pesar de las dificultades, no estaba dispuesta a ceder. Carmen sabía que, aunque estaba resistiendo las primeras ofensivas de Mendoza, necesitaba algo más que resistencia pasiva. Tendría que actuar de manera estratégica si quería asegurar la supervivencia de la estrella. Fue entonces cuando decidió contactar a Francisco, un viejo amigo y antiguo socio que había trabajado con ella en los primeros días de expansión de su cadena hotelera. Francisco había dejado los negocios hacía años, pero todavía tenía contactos importantes en el sector financiero y en los medios de comunicación. Carmen confiaba en que él podría ayudarla a contrarrestar las tácticas de Mendoza, no solo asegurando un préstamo para estabilizar el hotel, sino también exponiendo públicamente las maniobras sucias de su adversario. En una videollamada, Carmen explicó la situación a Francisco. Él la escuchó atentamente y luego asintió. Carmen, siempre has sido una luchadora, y por supuesto que te ayudaré. Puedo conseguir el préstamo que necesitas para liberar al hotel de las deudas. Pero además de eso, deberíamos usar otro enfoque. He escuchado rumores de que Mendoza ha estado usando tácticas ilegales para comprar propiedades. Si logramos destapar eso, podríamos frenarlo. Carmen sabía que eso podría ser la clave para derrumbar a Mendoza. No solo necesitaba el apoyo financiero de Francisco, sino también su habilidad para exponer a Mendoza y hacer que el público viera quién era realmente. Gracias, Francisco, dijo Carmen, sintiendo un renovado sentido de esperanza. Vamos a hacer esto. Pero necesito que sea rápido. Mendoza no va a detenerse. Durante los días siguientes, Francisco comenzó a mover sus contactos en los medios, y Carmen, con el préstamo asegurado, logró proteger el hotel de la presión inmediata de los bancos. Pero el plan no se detuvo ahí. Francisco logró que varios periodistas influyentes investigaran las tácticas de Mendoza, revelando la verdad detrás de su imperio. En cuestión de semanas, los medios comenzaron a publicar historias sobre cómo Mendoza había utilizado su poder para comprar deudas y manipular empresas en dificultades. Las investigaciones destaparon varios escándalos, y la reputación de Mendoza comenzó a desmoronarse. Sus socios más importantes empezaron a distanciarse de él, y muchos de los contratos que lo mantenían en la cima fueron cancelados. Carmen observaba todo desde la estrella, sabiendo que, aunque la batalla aún no había terminado, el terreno estaba cambiando a su favor. La exposición mediática de las tácticas ilegales de Mendoza fue devastadora para él. Sus prácticas de manipulación de deudas y su método implacable de adquirir propiedades fueron destapados, provocando una reacción en cadena.
Los bancos, que hasta ese momento habían respaldado sus negocios, comenzaron a retirar su apoyo, temerosos de verse implicados en los escándalos. Mendoza, que hasta hacía poco parecía invencible, ahora enfrentaba un colapso financiero y una caída de su reputación. En La Estrella, los empleados comenzaban a notar el cambio en el aire. El temor que habían sentido por semanas empezó a disiparse cuando vieron que Carmen estaba ganando terreno en su lucha. Sabían que la exposición pública había debilitado a Mendoza y que éste ya no parecía tan invulnerable como antes. Una mañana, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Mendoza. «Carmen», dijo con voz cansada, «necesito verte. Quiero hablar contigo en persona». Carmen, aunque sorprendida por el tono casi derrotado de Mendoza, accedió a reunirse con él. Sabía que había llegado el momento del enfrentamiento final. Se encontraron en una de las salas privadas del hotel. Mendoza llegó solo, sin su habitual séquito de asistentes. Parecía más envejecido, con el peso de las recientes derrotas reflejado en su semblante. «Sé que me has ganado», dijo Mendoza, sin rodeos. «He perdido mucho, y mi reputación está destruida. No vine a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería decirte que subestimé tu fuerza. Creí que podía controlar todo, como siempre lo he hecho. Me equivoqué». Carmen lo observó en silencio. Sabía que este era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, pero la situación lo había llevado a un punto en el que debía reconocer su derrota. «No se trata solo de ganar o perder, Mendoza», respondió Carmen con una calma que lo desarmó. «No puedes destruir todo lo que otros han construido con esfuerzo y amor. No puedes comprarlo todo». Mendoza asintió lentamente, aceptando esas palabras. Sabía que su tiempo en el mundo de los negocios había terminado, al menos en el sector hotelero. «Me retiro», dijo Mendoza antes de levantarse. «Has ganado, y espero que lo que has defendido continúe por muchos años más». Sin decir nada más, Mendoza salió de la sala. Carmen lo observó irse, no con un sentimiento de triunfo, sino con una sensación de paz. Sabía que había luchado por lo que era suyo y había ganado sin perder su integridad. Pero, más que nada, había protegido lo más valioso, el legado de su familia. Con Mendoza fuera de la escena, La Estrella volvió a florecer. La presión financiera que había amenazado con destruir el hotel fue eliminada, y los empleados, antes temerosos por sus trabajos, comenzaron a trabajar con un renovado sentido de propósito y tranquilidad. El hotel, que había estado al borde de una crisis, se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia. Carmen, después de meses de lucha, decidió que había llegado el momento de delegar el control del hotel a las personas en las que más confiaba, Marta y Ricardo. Sabía que ellos eran los indicados para continuar con el legado que su familia había construido. Aunque seguía siendo la dueña y siempre estaría presente para asesorar y guiar, sentía que podía finalmente dar un paso atrás y disfrutar de la tranquilidad por la que había luchado tanto. Una tarde, Carmen paseaba por los jardines del hotel, observando las flores y escuchando el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era un momento de paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Marta se acercó a ella con una sonrisa en el rostro. «Carmen, tenemos todas las habitaciones ocupadas. La Estrella está llena otra vez, y los comentarios de los huéspedes son maravillosos», dijo Marta con orgullo. Carmen sonrió, pero no por el éxito económico, sino por lo que ese éxito representaba. La Estrella había superado una crisis que podría haberla destruido, y ahora estaba más fuerte que nunca. «Este lugar siempre ha sido especial, Marta», dijo Carmen, mirando a su alrededor. «No solo por su lujo o su historia, sino por la gente que trabaja aquí, y por el esfuerzo que todos han puesto en mantenerlo vivo». Marta la observó con admiración. «Lo que has hecho aquí es increíble. Nos diste fuerza cuando más lo necesitábamos, y siempre has luchado por nosotros. No solo salvaste el hotel, salvaste nuestro hogar», dijo Marta, con una sinceridad que conmovió a Carmen. «Este lugar es nuestro hogar, Marta», respondió Carmen, con una sonrisa.
Y estoy segura de que seguirá brillando por muchos años más, gracias a personas como tú. Con el sol poniéndose en el horizonte, Carmen sintió una profunda paz interior. Sabía que había logrado lo que muchos consideraban imposible, proteger su legado sin ceder ante las presiones externas, sin traicionar sus valores ni a las personas que la habían acompañado en el camino. La estrella, su hotel, su hogar, su legado, seguiría en pie, más fuerte que nunca. Años después, la Estrella seguía siendo uno de los hoteles más prestigiosos y respetados de la región. Bajo la dirección de Marta y Ricardo, el lugar prosperaba, atrayendo huéspedes que buscaban no solo lujo, sino también una historia de lucha y resiliencia. El hotel se había convertido en un símbolo de integridad en un mundo de negocios muchas veces despiadado. Carmen, aunque ya retirada, visitaba el hotel con frecuencia. Le gustaba caminar por los pasillos, saludar a los empleados y ver cómo todo lo que había construido seguía funcionando de manera armoniosa. Sabía que la estrella ya no dependía de ella, pero el espíritu de lo que había creado vivía en cada rincón del lugar. Había cumplido con su promesa de preservar el legado de su familia y ahora podía disfrutar del fruto de su trabajo. Sabía que había vencido no solo a Mendoza, sino a todas las adversidades que había enfrentado a lo largo de su vida. Y más importante aún, había mantenido su integridad intacta. El futuro de la estrella era brillante, y Carmen podía finalmente sentirse en paz, sabiendo que su legado perduraría por generaciones. ¿Te imaginas dedicar toda tu vida a construir algo, solo para que alguien intente arrebatártelo? Esta es la historia de Carmen, una mujer que demostró que la verdadera fuerza no está en el dinero, sino en el coraje de defender lo que más amas. Ahora, la pregunta es, ¿qué harías tú en su lugar? Si esta historia te inspiró, no te olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Tu apoyo hace la diferencia. Y ahora, en tu pantalla, hay otra historia emocionante esperándote. Disfruta de la sesión. Mil gracias y bendiciones.